tal? ¿Cómo están? Y bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast NutripSí. Hoy vamos a estar acá con mi bella novia Laura Volpone, la licenciada en nutrición, hablando sobre un nuevo tema para traerles a ustedes y que puedan empezar a pensar con nosotros. Siempre vamos a estar respondiendo sus preguntas. Pero bueno, primero, Lau, ¿cómo estás? Hola a todos, ¿cómo andan? ¿Todo muy bien? ¿Vos? Muy bien, acá con muchas ganas de que empecemos a charlar y a desarrollar un poco este tema que hoy en día está muy en auge. Un temón. Un temón, un tema muy difícil de tratar también, así que les pedimos que nos banquen, vamos a hacer lo mejor posible para decir todo con súper profesionalismo y ayudar un poco en lo que podamos a entender lo que son los trastornos de la conducta alimentaria. Cuando nos referimos a trastornos de la conducta alimentaria, primero nos referimos a un tema que en muchos casos nos han pedido hablar y un tema que particularmente Lau en su consultorio ve mucho, por ende va a estar buenísimo compartir entre todos su experiencia y que puedan hacer todas las preguntas que quieran para que tratemos de desarmarlas entre todos. Cuando hablamos sobre trastornos de la conducta alimentaria, primero que nada la palabra trastorno tiene que ver con una alteración a nivel principalmente mental en este caso, que también deriva en un montón de sintomatologías físicas que es importante trabajar y tratar con los especialistas apropiados, porque si no puede tener consecuencias muy graves. Los trastornos de la conducta alimentaria justamente tienen que ver con un trastorno que está asociado a la forma en la que una persona se vincula y se maneja con la comida a un nivel ya patológico, no como los que veníamos hablando antes, que por ahí tenían que ver más con una cuestión de, entre comillas, normalidad, sino con algo que afecta a las actividades de la vida diaria, porque un trastorno justamente tiene la característica principal de que eso afecta a la vida diaria de la persona y no se puede desenvolver normalmente. Cuando hablamos sobre trastornos de la conducta alimentaria nos vamos a hacer referencia a tres grupos centrales que son los que podemos definir y podemos empezar a trabajar para después ir puntualizando mucho más, tal vez en otros episodios, pero hoy nuestra idea es aclarar un poco qué son y a qué podemos empezar a identificar. Tenemos en primer lugar a la anorexia nerviosa, en segundo lugar a la bulimia nerviosa y también tenemos al trastorno por atraco, Que es uno de los trastornos que más viene en prevalencia en estos momentos. Creo que hoy en día, por lo menos en lo que respecta a mi consultorio, el trastorno por atracón es uno de los trastornos más vistos y más, más poco tenido en cuenta por la sociedad. Vos decís que en realidad solamente la gente se centra en lo que es la anorexia y la bulimia, por eso son los más comunes, los más conocidos. Sí, lo que generalmente uno asocia con que el paciente tiene algún problema alimentario grave. Claro. Pero el trastorno por atracón es algo que se está dando es muy frecuente, se da en muchos pacientes y es el tenido en cuenta como una conducta, tuve una conducta rara, pero no lo toman como un grado de trastorno importante. Bien, eso es muy común y suele pasar un montón porque en todo lo que son los trastornos de la conducta alimentaria es importante que la persona entienda que está padeciendo justamente un trastorno o una disfunción a algún nivel. En definitiva, una de las características principales, sobre todo en lo que es la anorexia, es que no hay una conciencia de enfermedad como por ahí sí hay en otro tipo de trastornos. Y eso dificulta mucho un proceso terapéutico, desde ya. Cuando nosotros hablamos sobre los trastornos de la conducta alimentaria, tenemos que entender que hay un montón de factores que pueden llegar a predisponer que se desarrolle un tipo de trastorno como este. Yo le llamo a los trastornos de la conducta alimentaria las tormentas perfectas, porque tiene que darse un montón de factores para que se lleve a cabo esa enfermedad. Generalmente hay una columna vertebral que tiene que ver con la familia, tiene que ver con los rasgos físicos y personales de una persona. Puede pasar que en una familia, por ejemplo, alguien sufre el trastorno y la otra persona no, o sea, con lo cual se tiene que dar un acierto de factores seguidos para que se dé ese trastorno. Cuando nosotros hablamos tal cual sobre estos tipos de trastornos, tenemos que entender que, como bien decís vos, hay un montón de factores que predisponen, que pueden ser a nivel familiar, que pueden ser a nivel contextual o incluso a nivel genético, hereditario, que
pueden llegar a permitir que, dadas un montón de circunstancias, como decís vos, ajenas a esos factores también, lleven a que se desarrolle algún tipo de trastorno. También tenemos que entender que hay factores que desencadenan este tipo de trastornos y factores que lo mantienen. Es decir, no solamente tenemos un montón de cuestiones que tienen que darse para que aparezca el trastorno, sino también que hay un montón de cuestiones que lo sostienen en el tiempo. Esto depende de cada persona, en todas personas es un mundo, y hay un montón de cuestiones que tienen que ver con la cultura desde ya. Hoy escuchaba justamente a un profesional que decía, en este momento no me acuerdo el nombre, pero que decía que antes de que aparezca la televisión no había trastornos de la conducta. Antes de que aparezca la publicidad, antes de que aparezcan todo tipo de medios, no había trastornos de la conducta alimentaria. Y yo no sé, ni creo que sea tan así, pero sí creo que las redes sociales y que todo lo que implica un ideal de belleza, un ideal de delgadez, hace que esto se sostenga en el tiempo. Yo creo que hay comprado por la sociedad un estigma de belleza y de cómo uno tiene que ser, y que inconscientemente fue tan puesto en nuestras cabezas de a poco que uno dice, bueno, no, igual no me importa, no sé qué, y uno está constantemente luchando para alcanzar ese ideal. Está todo asociado a que, bueno, si vos logras ese ideal físico, ideal laboral, tenés esto de otros, vas a ser feliz. Y está más que comprobado que teniendo un montón de cosas, si uno no logra disfrutarlo, no logra estar bien y feliz, por más que tengas todo lo de alrededor, no va a pasar. No va a pasar. Justamente lo que abordamos con esto es que hay un montón de causas por las cuales puede haber un trastorno de la alimentación, y la realidad es que es muy difícil especificar o hacer una generalidad. Sí podemos hablar sobre un montón de indicadores que suelen aparecer en la mayoría de los casos a nivel clínico, pero no podemos ser puntuales y decir si vos tenés esto y esto vas a tener una anorexia nerviosa. Es muy amplio y muy variado por a cada persona, de cada paciente. De todas maneras, aunque es muy amplio y obviamente depende de cada persona, hay un montón de factores que predisponen, que son estresores, es decir, que si existieron puede llegar a desarrollarte este tipo de trastorno, con todos los otros factores desencadenantes que hablábamos antes. Por eso, a ver si eso, si se da esa línea de estos factores estresores sumado a esto que decía, la personalidad de la paciente o del paciente, sumado a una familia, se da la tormenta perfecta y se dan estos tipos de trastornos. Totalmente, me gusta el concepto de tormenta perfecta, está muy bueno. Y sabes que yo tenía ganas de que charlemos algo en particular, que creo que me gustaría escuchar tu opinión. Es una opinión, por eso te lo pregunto acá sin haberlo hablado en ningún momento. Y es que uno de esos factores estresores en muchos casos, así como también pueden ser, por ejemplo, el divorcio de los padres de un adolescente o alguna situación de abuso sexual infantil, también las dietas pueden ser un factor estresor para poder desarrollar este tipo de trastornos. Volvemos a repetir que el factor estresor no es causa-consecuencia, es un factor. Pero justamente esta restricción, que en definitiva es una dieta, ¿puede llegar a influir de esta manera como me parece a mí o estoy 100%, errado? 100%. 100%. Generalmente, por lo menos vuelvo a decir, mis casos particulares, el 98% de las pacientes que tienen trastorno de la conducta alimentaria han hecho más de una dieta, han hecho más de una restricción, han pasado por más de 1 millón de nutricionistas o de centros de descenso de peso. Yo creo que las dietas no solo generan trastorno de la conducta alimentaria, sino generan obesidad. O sea, ambos extremos yo creo que lo generan las dietas. Mira, bueno, vos justamente tu trabajo apunta a una educación alimentaria y a la generación de buenos hábitos, siempre lo decimos porque es el objetivo. Pero bueno, justamente no apuntar a una restricción de la alimentación es importante, porque cuando estamos hablando de una anorexia nerviosa, puntualmente estamos hablando de la restricción de la ingesta de alimentos, de energía. ¿Por qué? Porque esto justamente lo que hace es llevar a un descenso de peso muy significativo en la persona, porque su objetivo es bajar de peso, es tener justamente menos peso, y lo que genera, en definitiva, es que se alcance un peso que no es saludable, que es menor a lo que es la normalidad en estándares que previamente fueron estudiados, y que justamente afecta tanto a la salud psicológica como a la salud física. Y empiezan a aparecer un montón de síntomas que, si no son tratados en forma médica, clínica, cada una con su especialidad, pueden llevar a consecuencias muy graves. Vos sabés que la anorexia es algo que se trata de manera tardía. Generalmente se agarra de manera tardía.
donde ya hay un descenso de peso muy agudo en los pacientes. Ajá. Obviamente tenemos la suerte de que el cuerpo fisiológicamente intenta recuperar al máximo ese descenso de peso, o sea, pero se sacrifica muchísima cantidad de proteínas, se sacrifica muchísimo músculo, se sacrifica absolutamente órganos y tejidos del cuerpo. Entonces son potenciales pacientes que pueden llegar a la muerte, la anorexia. Y yo creo que muchas veces no se trata así. Creo que, vuelvo a decir, socialmente como que está mejor visto que tengas menos peso que más peso. Y eso hace que muchas veces se lleguen a consecuencias obviamente inesperadas y que realmente pasan. Vos fíjate que una de las características de la anorexia, vos bien lo sabés, es el miedo intenso a aumentar de peso. ¿Y qué otra forma de explicarlo hay que no sea por los parámetros culturales que apuntan a un ideal de delgadez? Total. En definitiva. De todas formas, esto también está acompañado en este tipo de trastorno de una distorsión en la autopercepción del peso corporal y de la constitución corporal. ¿Qué quiere decir esto? La persona que padece este tipo de trastorno no hace una autoevaluación de su peso y de su cuerpo, de su constitución, en forma objetiva. Tiene una distorsión justamente y siempre va a ver que el peso que tiene no la satisface y va a estar por sobre lo que en realidad está. Generalmente, siempre se ven más grandes de lo que son, siempre. El peso no la satisface porque tampoco se lo creen. Es como que vos le decís, bueno, pesás 45, bueno, igual es un montón. Pesás 43, bueno, igual es un montón. Siempre hay como un rango mínimo que ellas van manejando y que es súper peligroso obviamente, pero llega un punto en que ellas no pueden visualizar eso, ya no son, digámoslo, como razonables con ese tema. Sí, no tienen una postura objetiva en cuanto claro, no hay una percepción de su cuerpo real, de lo que está pasando por ahí, no están tanto en esa realidad. Bueno, esto es muy difícil y justamente es lo que va de la mano con lo que hablábamos antes de que hay muy poca conciencia de enfermedad. Entonces imagínate que una persona que no tiene conciencia de esto hasta que otra persona no tiene la alarma y la lleva a un tratamiento, y es muy difícil que una persona que padece anorexia o bulimia o trastorno por atracón lo identifique como tal y pida ayuda, mucho menos que lo sostenga en el tiempo. Es complicado, las pacientes con anorexia suelen ser un arma de triple filo, cuádruple filo. Ahora, vos fíjate que nosotros empezamos a identificar que una persona padece este tipo de trastorno, o cualquier persona puede empezar a identificar esto estando bien atenta y obviamente con una alerta de que hay cuestiones que no van de la mano con la normalidad o con lo que es sano. En el sentido de que primero se empiezan a restringir las comidas, justamente, se empiezan a sacar comidas. Primero empezar a sacar hidrato de carbono porque engordan, y también hay personas que incluso empiezan a decir, no, yo no puedo consumir gluten, cuando en realidad no hay ninguna cuestión que tenga que ver con... Generalmente cuando está este trastorno instaurado, aquella paciente que lo padece va a ir buscando distintas herramientas para que esa disminución de comida que ella realice sea culturalmente aceptable. Es decir, ¿qué funciona hoy en día? Bueno, todo el mundo es vegetariano porque es saludable, listo, me voy a hacer vegetariana. Bueno, saco el gluten porque me cae mal. Bueno, el hidrato de carbono también lo saco. Y ahí es donde empiezan a buscar en distintos momentos, o pueden ser paralelamente, herramientas que las ayuden a bajar de peso y que culturalmente sea aceptable. Bueno, esto que decís es importante porque para las personas que padecen anorexia, el momento de la comida es un momento muy estresante. Es un momento donde la ansiedad está a pique, en su momento de mayor expresión, y creen que todo el tiempo las están observando mientras comen. Y acá es donde aparecen un montón de conductas, que esto comparto una experiencia. Yo trabajé en Cormillot algunos años y trabajaba justamente con anorexia y bulimia. Ellas van a hacer todo para conseguir su objetivo, que es tener un peso bajo, el peso que ellas esperan, que nunca se satisface, pero bueno, justamente esto. Y entre esas conductas, las más comunes que uno conoce es esconder o tirar comida, escupir medicamentos. Pero yo una vez vi una paciente que ponía una servilleta arriba de la comida para absorber la grasa. O sea, y casi indetectable, porque lo hacía cuando nadie miraba, y después se ponía la servilleta encima de sus piernas, y cómo te vas a dar cuenta de eso. Pero el nivel de detalle y de preocupación, o sea, realmente esto pasa a ser
su máxima preocupación y el máximo objetivo de su vida, su vínculo con la comida en este sentido. Bueno, las pacientes que padecen la anorexia suelen ser muy obsesivas, suelen estar en todos los detalles, súper detallistas, súper meticulosas, no se les escapa una caloría, no se les escapa. A uno sí, a ellas no. No. Hasta capaz saben las tuyas, a ese nivel. No, son... Bueno, en ese caso no, porque no les importa el resto en ese momento, no le importa el resto. Le importa su comida y todo el tiempo esta capacidad de ir generando cómo aún más sacar calorías y sacar comida. Entonces, son muy obsesivas, muy estructuradas, esto que decía, muy meticulosas, todo en orden. Suelen ser así con varias cosas también, no sé, hay gente que lo ves con la ropa, hay gente que lo van transmitiendo también, lo van llevando a otros aspectos de la vida. Cada vez son menos sociables porque la verdad que la parte social es la que la saca de un poco de eje, no tienen cómo controlar sus comidas o no quieren ir a comer en los lugares que hay mucha gente o no quieren ir a lugares que tienen comidas que no pueden controlar. Entonces, generalmente es donde uno se vuelven más momentos de estar en casa, son más de estar en casa, más encerradas. Eso es muy común en las pacientes con anorexia. Bueno, de hecho, desde la psicología una de las primeras cuestiones que se trabajan, una vez que ya están subsanadas todo lo que tiene que ver con lo orgánico, una vez que ya no tenemos riesgo de vida y que como vos decías, sus órganos están en correcto funcionamiento, su cuerpo está con los nutrientes necesarios, una vez que esto está ya trabajado y subsanado, tiene que ver con volver a desarrollar habilidades sociales, empezar otra vez a poder tener un entorno social, amistades, poder manejarse saludablemente dentro de una cena, de una salida con amigos. Y es lo más difícil de restablecer. Y primero que nada les decimos que si quieren hacer preguntas lo pueden hacer, nosotros vamos a, como siempre, al final, en los últimos 10 minutos, intentar contestarlas en lo posible y todas las críticas que ustedes tengan, bienvenidas sean también. Después van a poder escuchar este podcast por Spotify, lo van a poder escuchar en YouTube y en cualquier plataforma que pase podcast, por decirlo de esa manera. Así que no se preocupen si no lo escucharon ahora, lo van a volver a escuchar. Todos estos trastornos tienen que ver con un tema que nosotros ya trabajamos en el capítulo pasado, que tiene que ver con la ansiedad. Porque en definitiva, como nosotros hablábamos en ese episodio, uno tiene, cuando hay una desregulación de la ansiedad, en muchos casos hay personas que desarrollan formas de descargar esa ansiedad que son disfuncionales y en muchos casos tienen que ver con el vínculo con la alimentación. Volvemos a lo mismo, hay un montón de factores que pueden desencadenar esto, pero no deja de ser situaciones en las cuales hay desregulaciones de ansiedad y, como decías bien vos recién, en muchos casos, en general, todas estas situaciones que son tan características de este tipo de trastornos, como por ejemplo los atracones o las purgas, suelen darse a escondidas o en lo privado, puertas adentro. No se suele dar en un contexto social. Por eso es importante trabajar sobre cuando hay pacientes que están en mucho riesgo o que por ahí no pueden controlar lo que les pasa con su vínculo con la comida, que tengan compañía, que estén acompañadas para cenar, que al principio tengan una ayuda, una colaboración y en definitiva trabajar ese vínculo para que no sea un ojo que las está controlando, sino una seguridad. Ahora que decís esto se me viene en la cabeza que yo siempre le digo a los pacientes que la comida, para aquellos pacientes que tienen una mala relación con la comida, ya sea por trastorno de la conducta alimentaria, anorexia, trastorno por atracón, bulimia o obesidad, la comida suele ser algo que yo les digo, es como, yo entiendo que para vos es mostrarme como tu ropa interior. La comida para ellos es algo que no está bueno que la gente vea, que la gente pueda opinar sobre eso, que la gente entonces suelen como buscar esto de la soledad, de hacerlo adentro de casa, de cada vez minorizar las comidas que realizan afuera. Entonces esas cosas suelen ser como, es muy loco, pero es lo más oculto que tienen, es como que lo tienen tan propio que es lo que no quieren mostrar. Fíjate qué terrible, ¿no? Porque en definitiva lo que termina pasando es que se pierde el placer por la comida. Es que en estos casos no hay disfrute, ningún tipo de placer, justamente tienen displacer, tienen poco disfrute, es una especie
de autodestrucción, que es lo que hablamos la otra vez, lo que es el trastorno por atracón, lo que es la anorexia, la bulimia, va en detrimento de tu salud, es una conducta autodestructiva. Entonces, Y es gravísimo y algo que me parece importantísimo aclarar es que es fundamental que una persona pueda identificar que está padeciendo este tipo de trastorno, porque la realidad es que sin ayuda profesional no se sale de un sin trastorno ayuda de este profesional, multidisciplinaria, tipo. porque no es algo que pueda tratar uno solo, y también sin ayuda, ya sea familiar o de amigos o de lo que sea. Si no tenés un buen soporte atrás, probablemente sea fracaso en la recuperación de ese trastorno. Sí, además entendiendo que en general la conciencia de la enfermedad es muy baja, si es que hay, es muy baja. Entonces, en definitiva, sin un apoyo y una contención es muy difícil. Ahora, cuando hablamos de anorexia, podemos llegar a tener la anorexia de tipo restrictiva, que es esto de que no hay ingesta de energética, exactamente de comida, pero también podemos tener, a ver, ¿dónde está la compensación ahí para adelgazar? También está la de tipo purgativa. La de tipo purgativa es decir, hay conductas descompensatorias de purga, como pueden ser los vómitos, como puede ser consumir laxantes, es decir, para expulsar lo que hay en el interior del organismo, que bueno, también es una característica bastante común y que suele estar con bastante frecuencia en este tipo de casos. Cuando hablamos de bulimia nerviosa, a modo de poder identificarla y por ahí no ser tan técnicos en cuanto a este tipo de trastornos, que por ahí eso ya lo genera un poco más de complicaciones, hay una característica fundamental que estábamos hablando antes que tiene que ver con el peso, ¿no? Una persona que padece una bulimia nerviosa suele tener un peso normal o un peso incluso un sobrepeso. Y esto no quiere decir que no tenga alguna dificultad justamente en su vínculo con la comida. De hecho, generalmente las bulimias son más fáciles de ocultar, porque tienen un peso, esto que vos decís, o peso normal o sobrepeso, que bueno, tiene un poco que ver con este método compensatorio. La bulímica, que el paciente que padece bulimia consume alimentos, no es que no los consume, pero los purga, es decir, ya sea a través del vómito, a través de laxantes, a través de distintos tipos de purgas. Entonces, lo que tiene de positivo la bulimia respecto de la anorexia, bueno, es que por lo menos hay una pequeña absorción de nutrientes en ese lapsus entre que la paciente ingirió comida y, por ejemplo, lo vomitó. Que en la anorexia no pasa, como en la anorexia no hay ingesta de comida, no hay ningún tipo de absorción de nutrientes. Digamos que justamente una característica importante de la bulimia es la frecuencia y la cronicidad con la que se dan los atracones. Se especifica incluso en manuales diagnósticos que el atracón se da con un periodo de hasta una vez por semana en los últimos 3 meses. Entonces estamos hablando de que el atracón es un protagonista importante y se habla de que hay un circuito que tiene que ver con restricción, atracón y purga, que es lo que explicabas vos. Justamente la persona se preocupa por su peso, tiene una visión distorsionada de su cuerpo, de su peso, de su constitución corporal, pero termina derivando en un atracón que tiene la característica principal de que es absolutamente impulsivo. No hay control, la persona no se controla y puede llegar a consumir cantidades de comida que son Claro, el increíbles. atracón, dejamos aclarar, es la ingesta de comida, de mucha cantidad de comida en poco tiempo. Uh-huh. Es decir, en 15 minutos me comí un paquete de galletitas, con una porción de pizza, con una caja de alfajor Jorgito, con una hamburguesa arriba y un pedazo de brócoli que encontré en la heladera y un chocolate. Claro, no es que me comí 4 medialunas y hoy me atraconé. No. Me comí una cantidad de comida excesiva y posterior a eso, bueno, viene todo, se desencadena la culpa, toda la cosa y luego la purga. Bien. Fundamental el tema de la purga, en este caso, porque nos diferencia de lo que vos nombraste al principio, que tiene que ver con el trastorno por atracón, donde no hay purga, simplemente no hay conducta compensatoria. El trastorno por atracón es otro desorden alimenticio que no hay método de compensación, digamos, el paciente no vomita, ingiere mucha cantidad de comida en poco tiempo, pero no hay vómito, no hay purga, ¿sí? En cambio en la bulimia sí, hay un atracón seguido de un método compensatorio para eliminar los alimentos, que puede ser esto que decíamos, vómitos, laxantes.
Ay, te iba a decir algo, me olvidé. Algo que está bueno de lo que acabas de decir es que no solo las conductas purgativas son vomitar o consumir laxantes, No, vale. porque también, mejor dicho, las conductas compensatorias. También podemos hablar de un exceso en la actividad física, por ejemplo. Entonces, es muy difícil identificar este tipo de trastorno, aunque por ahí uno pueda tener claro todos los criterios del mundo, porque hoy en día todos nos preocupamos por las redes sociales y por todos los ideales que hay a nivel social de nuestra figura, de qué comemos, de qué actividad física hacemos. Total. Tenés cara de que te acordaste, lo que No, ¿sabes que no? Que era re importante lo que te iba a decir y me olvidé. Bueno, pero ya me va a venir. Suele pasar. Lo importante en este punto es que la forma de trabajar sobre este tipo de cuestiones, como decías vos, tiene que ver con empezar a modificar estas conductas, pero también con empezar a modificar todas estas distorsiones de las que veníamos hablando en cuanto a su cuerpo, en cuanto a qué es lo que consume, en cuanto a su vínculo con la comida. Tenemos que empezar a romper un poco con estos ideales tan inflexibles como los que vos decías recién. Una diferencia fundamental también de lo que dijiste vos en relación a la anorexia es cómo se ven afectados los vínculos sociales. En la bulimia se ven un poco menos afectados, suele haber un poco más de vida social en este caso, pero estamos hablando de personalidades que justamente cuentan con esta característica que también está en los atracones, que es la impulsividad. Son personas que tienden a ser muy impulsivas en todo lo que hacen y por eso muchas veces se suele hasta relacionar con personas que se ponen en situaciones de riesgo, que se ponen en situaciones de consumo problemático de sustancias. Entonces son personalidades que es importante empezar a identificar ciertos rasgos o características para empezar a trabajar un poco sobre esto. Bien, vos hoy decías que el trastorno por atracón es muy común y me llama la atención que en realidad lo que tiene es que es muy difícil de identificar. Vos misma lo decías, uno por ahí a veces cree que por haberse comido un paquete de galletitas, sí, lo que sea, está teniendo un atracón. Y muchas veces las personas que por ahí se comen las cantidades exorbitantes de comida que vos dijiste recién, no identifican que están teniendo un atracón, pero siempre va a estar el sentimiento de culpa, va a estar este sentimiento de angustia que generalmente, por ejemplo en el caso de una bulimia, podría llevar a una conducta purgativa. Ahora bien, hay un montón de otras formas, entre comillas camufladas, de desarrollar un trastorno de la conducta alimentaria. Y hoy en día no vamos a especificar en los distintos tipos de anorexia que podemos llegar a estudiar, porque eso sería un punto aparte para cualquier otro episodio o cualquier otro tipo de publicación, pero la realidad es que con todo esto que está pasando hoy de comer saludable, de hacer actividad física, existen un montón de vínculos con la alimentación que por ahí no son funcionales, como por ejemplo aquellas personas que no pueden comer otra cosa que no sea 100% saludable, que no usan ningún tipo de aceite, capaz vos me podrás decir un poco más en ese sentido, pero que solamente consumen cosas que ellos mismos hacen, con los detalles que ellos hacen y no comen otra cosa. Y obviamente ahí se ve afectado sus vínculos sociales, se ve afectado sus salidas. Y volvemos un poco a lo que hablábamos al principio de las dietas, cómo la restricción puede llevar al desarrollo de una patología a ese nivel. Generalmente los trastornos, ya sea cualquiera, anorexia o bulimia, o muchas veces pasa esto de decir, no, bueno, igual eso no me gusta, esto que te decía, de tratar de sacar grupos de alimentos y alimentos todo el tiempo. Generalmente esto no me gusta o me cae mal, o si no sé lo que tiene me da impresión, y eso es mucho para cocinarse uno. No, yo afuera no como porque me cae mal tal cosa, o no me gusta cómo lo cocinan, o eso es muy común en los pacientes que tienen algún tipo de trastorno alimentario. Uh-huh. Nada, obviamente esto, y lo que vos decías, tanto esa obsesión por alimentarse todo sano como la obsesión por la actividad física, son dos cosas que yo te decía, como que se busca lo culturalmente aceptado. El hacer actividad física es algo que está bueno y todos recomendamos, pero el exceso de eso, como todo, exceso o deficiencia, genera un problema, y en estos casos pasa así. El indicador fundamental para entender que estamos hablando de un trastorno es que se vean afectadas las actividades de la vida diaria. Entonces, ante cualquier tipo de trastorno o situación que a nosotros nos llame la atención de nuestras conductas, nuestro indicador tiene que ser que estoy empezando a notar que no estoy pudiendo vivir tranquilamente,
que no estoy pudiendo ir a comer con mis amigos porque la comida es un problema, que no estoy pudiendo ni siquiera cocinar en mi casa porque la comida es un problema, que no puedo ir a una reunión de trabajo porque me da miedo lo que haya. Cuando ese tema pasa a ser un eje central de rumiación, es decir, de que estoy todo el tiempo pensando en ese tema y no le encuentro una solución y justamente lo único que hace es ser preocupación, es porque indudablemente necesitamos algún tipo de ayuda y ahí es donde hay que prender un poco las alertas. Se dice que una de las características de, por ejemplo, la anorexia es que tienen la comida en la cabeza y no la panza. Es otra de las cosas como muy comunes, como ya llevan todo acá, todo el control de lo que comen o de su relación con la comida es mental, porque en realidad muchas veces hasta ni pasa. Te dicen, me comí esto y esto, y no comió ni un cuarto de lo que te dijo. Entonces, son, esto que decís, son trastornos que están acá. Totalmente. Ahora, que estén en la cabeza, un poco lo que hablamos al principio, no quiere decir que no tenga consecuencias físicas. Y justamente por eso hablamos de que es un trastorno grave que puede llevar a la muerte tranquilamente, aunque no esté bien usada la palabra. Me acordé lo que te iba a decir hoy. Decilo. Que para detectar la bulimia, los que nos ayudan mucho, digo los que nos ayudan, porque nosotros nutricionistas nos ayudan mucho, son los odontólogos. Sí. Porque el vómito, el ácido que tiene el vómito va erosionando los dientes y muchas veces es nuestra fuente de información el odontólogo cuando me dice, tienen los dientes erosionados, bueno, esos dientes gastados suelen ser uno de los principales como detectores de la bulimia. Es algo que por ahí nadie tiene en cuenta, pero mirarle los dientes es algo que puede ayudar. Si vos ves que dudás de alguien que puede llegar a tener bulimia, bueno, por ahí observarle la dentadura te puede llegar a ayudar o darte un indicio de si esa paciente lo padece o no. Bueno, eso está buenísimo porque es real. Y otro, ahora que lo decís, que me acuerdo, otro de los síntomas que se ven mucho en casos graves de anorexia es la caída del pelo. Se quiebran las uñas. Las uñas, exactamente. La piel seca. Y el lanugo, que el lanugo es como... Los pelitos del cuerpo. Exactamente. Suelen tener como unos pelitos como livianitos en el cuerpo. Pelusa, es una pelusa en el cuerpo. Eso, para que se pueda visualizar mejor. Es increíble cómo se ve en casos graves. Estamos hablando de casos graves, pero hay un montón de indicadores físicos que también nos pueden dar la idea, acompañado de todo lo que venimos hablando antes, que estoy padeciendo algún tipo de situación que hay que empezar a tratar. Y también cuando la balanza pasa a ser un problema, ya acá es un tema donde obviamente vas a meterte más vos, cuando la balanza pasa a ser un problema, cuando tengo miedo de ir a la balanza y cuando incluso no lo hago por miedo a lo que voy a encontrar, estamos hablando de que hay algo para trabajar ahí. A ver, no necesariamente por ese solo indicador va a ser un trastorno, porque no es así. Ya, ahí cae el 100% de la población. Totalmente. Pero sí es un indicador que es infaltable cuando estamos hablando de un trastorno de la conducta alimentaria. O sea, lo encaramos al revés. O sea, todos los síntomas que venimos hablando, o la mayoría de ellos, acompañados de van a estar sin dudas. Ahora, obviamente puede estar solo, ¿no? Como muchos otros. Pero total. Eso, no es que sea un indicador de trastorno, pero sí está muy acompañado de todo esto que venimos hablando y suele verse con frecuencia. Vamos a pasar a ver en nuestros Instagram, si te le parece, algunas preguntas como para empezar a recorrer y empezar a intentar responderles si es que podemos hacerlo, si no las pensaremos en conjunto o lo prometeremos que para la próxima vamos a empezar a trabajarlo de otra manera. Vamos a analizarlo, vamos a buscarlo y le buscaremos la respuesta. Ay, no me veo, es necesario. Otra cosa que nos gustaría mucho es, nosotros vamos a empezar a poner en nuestras redes sociales la opción de que nos sugieran temas para empezar a hablar, que les gustaría que charlemos y poder empezar a desarrollarlos y trabajarlos. Bien, perfecto. Pensé que ibas a decir algo. No, sí, por ahí como un resumen antes de empezar con las preguntas. La anorexia es cuando el paciente no quiere ingerir alimentos, no hay una ingesta de alimentos. La bulimia es cuando se da un círculo de generalmente un exceso de una ingesta excesiva de comida seguido de una conducta purgativa. Y el trastorno por atracón es cuando hay un exceso de comida pero no hay una conducta purgativa. Totalmente. Eso quería como resumir.
por cuestiones mentales mías, yo suelo resumir todo a fin de... También es importante, me parece, decir que hay muchos casos en los cuales la anorexia y bulimia se dan en conjunto. Entonces, por eso tienen sintomatologías tan similares, que en muchos casos por ahí los abordajes y los tratamientos también son similares, porque los problemas pasan por el vínculo con la comida y la forma de canalizarlo. Entonces, es identificar las formas en las cuales se va dando la sintomatología para empezar a reestructurarla y cambiarla. ¿Tenemos ahí alguna pregunta? Exacto, sí, tenemos una acá que no fui. Acá. Acá. ¿Se me va? Acá tenemos una igual, Pero si no vamos lee con ahí esta. que busco esta que se me fue. Dale. En esos casos, ¿cuán importante es el rol de los padres, la contención, el diálogo? Es fundamental, porque uno de los factores predisponentes y de mantenimiento de este tipo de trastornos, es decir, que lo sostienen en el tiempo, es el contexto, la familia, el entorno social. A ver, volvemos a lo mismo, hay un montón de factores, no solamente uno, ni dos, ni tres, son muchos que tienen que darse en conjunto y además la individualidad de cada persona que pueden llevar a este tipo de desarrollo de trastornos. Pero la familia indudablemente es uno de los principales y yo lo elijo como el más importante en este tipo de casos, porque la familia es lo principal para cualquier tipo de situación, para cualquier tipo de patología, para cualquier tipo de problemática interaccional en la vida misma. Y a la hora de hacer un tratamiento, como decía Lau al principio, un tratamiento no se tiene de este tipo de trastornos, y en realidad de la mayoría, pero en especial de este, si no se trabaja con la familia y con la contención de la familia y no se cuenta con el apoyo de la familia, es muy difícil que se pueda lograr. Peor porque hay muchos casos en los cuales el apoyo de la familia está de alguna manera en el sentido de que la llevan a un tratamiento, pero listo, la llevo a un tratamiento y después yo soy la que prepondera que coma poco, que estás gorda. Claro, ahí la familia también, hay, obviamente como todo hay dos caras y de todo depende de la familia, pero muchas veces en los casos de trastorno de la conducta alimentaria, quizá hay una familia que también desencadenó que se dé el trastorno de la conducta alimentaria. Entonces, ahí todo es muy fino. Por eso nosotros dijimos, vamos a hacer un acercamiento a los trastornos de la conducta alimentaria, pero depende muy puntualmente de cada caso, depende de cada persona, depende de cada familia. ¿Sí? Bien, yo acá no tengo una pregunta, acá la encontré, no puedo encontrar. Dice, yo lo llamo morfina, es como una droga a la comida, ¿no? Uh-huh. Que crees que te calma, pero no lo es, te anestesia, pero los problemas siguen ahí. Y sí, es como un placebo, ¿viste? Uno cree que la comida, decís, bueno, listo, en este momento que estoy ocupándome de la comida no tengo los problemas. Una vez que se terminó el paquete, como ella dijo, el problema sigue ahí. Y lejos de hacerte sentir mejor, tenés encima un problema más porque sentís que te comiste un paquete de galletitas. Sí, el tema es que el problema no es la comida, sino el vínculo que nosotros tenemos con la ¿Cuál? comida. Ese es el mayor problema. Si nosotros tuviésemos un vínculo disfuncional con algún tipo de droga, el problema sería exactamente el mismo. Bien, acá dice... ay, gracias, no me tiraron al agua nomás. Léelo. Aprovecho que estás online para agradecer tus consejos. Fui paciente y sigo manteniéndome. Tus posteos son brillantes y acompañan. Perfecto. Gracias, Mariana. Muy bien, Anutri. Acá dice, el atracón, ¿qué tan grande y seguido tiene que ser para ser considerado atracón? A veces me pasa, pero de vez en cuando, no es habitual. Para ser considerado atracón... No pasa por la frecuencia para ser considerado atracón. La frecuencia la consideramos para definir el tipo de trastorno del que estamos hablando. El atracón, lo puedes explicar bien vos lo que sería y en qué cantidad. El atracón, es la ingesta de comida en exceso en poco tiempo y se suele dar... y en los pacientes que tienen trastorno de atracón se da seguido. No hay una frecuencia específica, pero... No se da una vez y listo. No se da una vez y listo, se da 2 o 3 veces por semana, depende de la ansiedad que maneje el paciente esa semana, de cómo haya sido su vida laboral, porque lo influye en un montón de cosas, su vida laboral, su vida amorosa, lo que sea, pero generalmente se da con bastante frecuencia. Y una vez que por ahí arranca ese inicio del trastorno por atracón o del atracón, y es más factible que se lleve seguido, esa semana se dé más seguido. Sí. Hay ciertos criterios específicos para poder identificar si estamos hablando de una anorexia, una bulimia o un trastorno por atracón. No es la idea meternos en eso porque sería un poco más complejo. Tendríamos que hablar de anorexia todo un capítulo, bulimia claro, todo un capítulo, trastorno de atracón todo un capítulo, pero bueno. Pero hay una frecuencia muy alta.
Sí. Acá hay una pregunta que me parece importante responder, que es, ¿queda siempre expuesta a reincidir? A ver, volvemos a lo mismo. Cada persona es un mundo, cada persona tiene distintas posibilidades de mejorar. Obviamente, cuanto antes se pueda diagnosticar cualquier tipo de estos trastornos, más esperanza hay de que haya un pronóstico positivo. Pero en definitiva siempre vamos a estar hablando de un proceso en el cual la persona va trabajando su vínculo con la alimentación, su vínculo con su propio cuerpo, su autoconcepto, su autoestima. La autoestima es fundamental porque son personas las que padecen este tipo de trastorno que tienen una autoestima muy baja. Entonces, como terapeutas o como nutricionistas o como médicos, no podemos plantearles objetivos muy altos para su proceso de recuperación, sino realistas. Tienen que ser objetivos que vayan de la mano con lo que la persona puede lograr, porque si no se va a frustrar constantemente y no vamos a lograr mejorías. Y yo tengo, particularmente yo creo que en la anorexia, una vez que se instauró la enfermedad, se puede mejorar muchísimo, es un proceso, pero una lesión a nivel neuronal queda. Sí, la verdad es que en definitiva siempre va a ser un proceso, porque los factores en general, primero que los daños orgánicos es muy difícil repararlos todos en casos muy graves de anorexia, pero además los factores que están alrededor de la persona en general, algunos siempre terminan quedando, y ese vínculo con la comida de algún modo estuvo siendo el que fue. Entonces por eso siempre preferimos hablar de un proceso y no necesariamente hablar de una cura total. Siempre puede haber posibilidad de reincidir o de recaer, pero como en cualquier tipo de vínculo con alguna sustancia, como puede ser en este caso la comida. Así que bueno, la verdad que es un tema muy complicado, es un tema que es importante hablarlo con seriedad y tratar de ser lo más profesionales posible, no como por ahí otros que podemos ser un poco más flexibles en algunas cosas, porque no es intención que nadie malinterprete lo que es una anorexia o lo que es una bulimia, sino todo lo contrario, que puedan identificar que hay algo que está afectando su vida y que estaría buenísimo que empiecen a abordar correctamente. Y yo algo que digo siempre, a ver, si la comida es algo que debe disfrutarse, que te tiene que dar placer, que entonces en estos casos donde realmente interrumpe tu vida, donde realmente hace que no estés contenta, donde realmente te autodestruís, es algo que realmente le tenemos que prestar atención, que no es algo menor, que no se puede subestimar en ningún tipo de redes sociales ni nada por el estilo. Y creo que al igual como se trata la obesidad y el sobrepeso, creo que los trastornos de la conducta alimentaria es algo que tiene que tenerse muy en cuenta y le tenemos que dar bolilla como sociedad. Nada, eso. Creo que ahora no tengo ninguna más preguntas. No. Bueno, muchísimas gracias por escucharnos, muchísimas gracias por preguntar, por estar, siempre por acompañarnos y por, como les decíamos recién, darnos ideas, porque en definitiva sus preguntas nos dan ideas para poder seguir hablando de un montón de temas. La idea es seguir abordando un montón de cuestiones que a todos nos interesan o que a la mayoría nos interesa y que las podamos charlar con ustedes, que eso en definitiva para nosotros es lo más divertido. Vamos de vuelta, es lo más divertido y lo más nutritivo, porque también nos nutre a nosotros como profesionales, cada uno en lo suyo. Totalmente, así que bueno, si tienen alguna duda, alguna consulta, nos pueden escribir a nuestros Instagram en cualquier momento. Lo que quieran los podemos ayudar o intentar ayudarlos. Intercambiamos también lo que necesiten. Van a poder escuchar este capítulo en Spotify, en YouTube, en cualquier plataforma de podcast, así que van a tener la posibilidad de verlo, y también en Instagram TV, en mi cuenta lo voy a subir, así que no se lo pierdan porque gracias a lo que aportan ustedes termina estando buenísimo. Y nos vemos la semana que viene con un nuevo capítulo. Nos vemos, les mandamos un súper beso y gracias por estar. Muchas gracias. Yo le voy a contestar acá a Flor: mi amor, sos la mejor. Me pone, sos la única nutri que tuve en mi vida que entendió todo. Lo sos. Te quiero, gracias por estar a todos ahí del otro lado. Es un tema re complicado, re complejo, que a mí me gusta mucho tratarlo, pero bueno, depende mucho de cada paciente, depende mucho del contexto en que se haya dado la enfermedad, así que nada, hay que tenerlo en cuenta esto y tratarlo como corresponde. Les mando un beso y gracias a todos por estar ahí. Buen jueves, mis valientes.